Bueno, muchachos, vamos entonces a resolver o a explicar más bien esta guía que corresponde a la unidad número 3 y cuyo objetivo principal es el de cómo construir una tabla de frecuencias, que es quizás la parte más importante de estas guías que hasta ahora hemos visto. Ese es el objetivo principal, que ustedes sepan cómo se construye una tabla de frecuencias. Entonces, antes de iniciar esta guía de cómo resolver ese tipo de tablas, vamos a darle una lectura y explicar algunas de las cosas que están aquí consignadas, porque es importante que ustedes las tengan muy presentes. Dice así: tablas de frecuencias. El objetivo principal de esta unidad es aprender a construir tablas de frecuencias con datos no agrupados y datos agrupados. Entonces vamos a manejar dos tipos de tablas. Inicialmente vamos a manejar las tablas de frecuencias con datos no agrupados y luego, después de eso, las tablas de frecuencias con datos sí agrupados. Entonces más adelante vamos a dar la diferencia entre qué es lo que es una tabla con datos no agrupados y una con datos agrupados. Una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es simplemente una tabla que muestra cómo se distribuyen los datos de acuerdo a sus frecuencias. Cuando hablamos de frecuencias nos referimos a la forma en que se repiten las cosas, ¿sí? Entonces una frecuencia es simplemente una repetición. Elaborar una tabla de frecuencias es muy sencillo y en este artículo te mostraremos cómo hacerlo. Tenemos dos tipos de tablas de frecuencias. Como ya dijimos, la tabla de frecuencias con datos no agrupados y las tablas de frecuencias con datos agrupados. Las tablas de frecuencias con datos no agrupados, veamos en qué consiste una tabla de esas para que ustedes lo tengan muy presente. Dice: usamos este tipo de tablas cuando tenemos variables cualitativas o variables cuantitativas. Acuérdense de la explicación que se dio en el tutorial anterior, ¿sí? Que las variables podrían ser cualitativas, que estaban en la parte de arriba, y las variables cuantitativas que estaban abajo. Y a su vez, las variables cualitativas, acuérdense que se dividían en variables cualitativas ordinales y las no ordinales, ¿sí? Acuérdense del gráfico, ¿sí? Las cualitativas ordinales y las no ordinales, o sea nominales, y las cuantitativas que eran discretas y cuantitativas continuas. Acuérdense de este gráfico que ya se explicó. Bien, entonces dice, usamos este tipo de tablas cuando tenemos variables cualitativas o variables cuantitativas con pocos valores, es decir, no hay una enorme cantidad de valores para poder manejar este tipo de tablas de frecuencias con datos no agrupados. O sea que ya empezamos a ver algo que es un indicio, y es que las tablas pueden llegar a manejar pocos valores y demasiados valores. Entonces inicialmente vamos a ver cómo manejamos tablas con pocos valores. Esta tabla está compuesta por las siguientes columnas, ¿sí? O sea que por ejemplo, miren ustedes este ejercicio que está aquí, está compuesto de varias columnas. En este caso hay una columna que es la que corresponde a la variable, que en este caso es una cualidad que es el color, y estas otras columnas que vamos a ver a continuación en qué consisten. Aunque no solamente son estas 5 columnas, vamos a ver otro ejercicio donde se aumentan otras 2 columnas, que son estas 2 finales, para que al final se tengan diagramas o tablas más bien con 7 columnas. Entonces, dice allí, por las siguientes columnas, valores de la variable son los diferentes valores o nombres que toma la variable en el estudio. Entonces, por ejemplo, en este caso que vimos aquí, ¿qué valor va a tomar la variable? ¿Qué valor va a tomar? El valor de color. En esta otra, por ejemplo, ¿qué valor va a tomar? El de día. En esta otra, por ejemplo, ¿qué valor va a tomar? Aquí se está hablando de estatura en metro, entonces por lo tanto la variable aquí va a ser estatura, ¿sí? Y así sucesivamente. En esta otra, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, la variable va a ser ¿cuál? Una calificación.
Entonces miren ustedes que son los diferentes valores que puede ir tomando una variable de acuerdo al ejercicio que se vaya a realizar. Frecuencia absoluta es la cantidad, oiga, se viene la cantidad de veces que aparece el valor, o sea, las veces que se repite, o la frecuencia con que aparece en repetidas ocasiones ese valor, ¿sí? Con respecto a esa variable en el estudio, ¿sí? Sobre lo que se va a estudiar. La sumatoria de las frecuencias absolutas es igual al número de datos. O sea, por ejemplo, si yo tengo, miren ustedes aquí, en este ejercicio que vamos a realizar, aquí por ejemplo hay una muestra de una población que es de 75 personas. Como ustedes pueden observar aquí, todo esto son puros colores. O sea que la variable aquí es el color. Entonces, ustedes pueden observar aquí nada más con los colores sin leer el tipo de color que es, cómo se repiten los colores, ¿sí? Cómo se repite el amarillo, cómo se repite el negro, cómo se repite el blanco, se repite el azul, se repite el rojo, se repite el verde, ¿sí? Entonces, cuando yo construyo mi tabla de frecuencias, inicialmente la variable son los colores, o sea, los diferentes tipos de color que yo encuentro en ese estudio. Y la frecuencia absoluta, por ejemplo, es el número de veces que se repite cada uno de esos colores dentro de toda esa muestra. O sea, ¿qué significa esto? Que si yo recuento el color amarillo se repite 19 veces, el azul 17, el blanco 9 y así sucesivamente. Y cuando yo ya encuentro el número de veces que se repite cada color y lo sumo y me da 75, entonces yo lo comparo con lo de acá y realmente corresponde a la muestra que yo tengo acá. Si usted, por ejemplo, en un caso dado de sumar la frecuencia absoluta, aquí no le da el valor de la muestra, ¿sí? Le da menos o le da más, entonces tiene que volver a rectificar estos valores porque tiene que haber algún error. Bueno, ¿qué más dice aquí? Dice frecuencia absoluta, ojo que también tiene que ver con la frecuencia absoluta anterior, pero acumulada. O sea que es el acumulado o la suma de las frecuencias absolutas. Indica cuántos datos se van contando hasta ese momento o cuántos datos se van reportando. Entonces, por ejemplo, en esta tabla, ¿sí? Por ejemplo, la frecuencia absoluta del color amarillo es 19. O sea que hasta ese momento van 19 datos de esa muestra que está tomando. El color azul, por ejemplo, tiene 17. O sea que acumulativamente serían 19 y 17 darían 36. O sea que entre el color amarillo y el azul llevamos 36. Luego con el color blanco tenemos 9 muestras. O sea que sumando estos tres valores, 36 que tenemos acumulado más 9 darían 45. Y así sucesivamente cuando llegamos a 68, que es la acumulación del rojo, el negro, el blanco, el azul y el amarillo, y le sumamos por último el color que está presentando aquí, que es el color verde, que son 68 y 7 darían 75. O sea que este valor que corresponde a la suma total de las frecuencias absolutas debe coincidir con la frecuencia absoluta acumulada. Estos dos valores tienen que coincidir. Sigamos. Entonces, ahora dice, ahora ¿qué es la frecuencia relativa? Dice, es la fracción, mire, la fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos del estudio. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Aquí en este caso, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Ya sabemos cómo se maneja la frecuencia absoluta. O sea que es el valor que corresponde a cuántas veces se repite el amarillo, el azul, el blanco, el negro, el rojo y el verde. Y luego aquí en la acumulada es la suma de cada una de estas frecuencias absolutas, ¿sí? De manera acumulada hasta llegar al total de toda la muestra. Entonces, ¿en qué consiste la frecuencia relativa? La frecuencia relativa me está diciendo qué fracción o proporción ocupa la frecuencia absoluta dentro de toda la muestra, ¿sí? O sea, por ejemplo, lo que vamos a hacer sería lo siguiente. Por ejemplo, 19 con respecto a 75.
¿sí? O sea, ¿qué significa? Acuérdense ustedes que el numerador y el denominador, que son los dos términos que conforman a una fracción, ¿qué significa esto? El denominador me indica a mí el número total de partes en que se divide la unidad, ¿sí? En este caso, aquí la unidad es la muestra de 75 personas con diferentes gustos por colores. Pero resulta que de esas 75 personas hay 19 que les gusta el color amarillo. Entonces vamos a ver qué proporción hay de esas 19 personas con respecto a las 75. Entonces, ¿qué se hace? Simplemente usted lo que hace es coger en su calculadora, ¿sí? Y divide a 19 entre 75. Y eso le da ¿cuánto? 0.25. ¿Sí? O sea que el 0.25, aunque usted puede, aquí estamos aproximando al valor, a las centésimas, décimas, centésimas, aquí hay 25 centésimas. Aquí serían milésimas, 10 milésimas y así sucesivamente. Pero nosotros, por favor, cuando hablemos de frecuencias relativas, vamos a aproximar solamente al centésimo. O sea que, ¿qué significa esto? Que de las 75 personas que tiene la muestra, ¿sí? 25 centésimas de ella les gusta el color amarillo, ¿sí? Con respecto al todo, ¿no? Estamos hablando del todo con respecto a una sola unidad. En el caso de estas 17 personas, veamos qué proporción ocupan estas 17 personas entre las 75. O sea, estas 17 con respecto a las 75. Entonces sería 17 dividido entre 75. Entonces cogemos con la calculadora otra vez. Serían 17 dividido entre 75. Y nos da 0.22. podemos aproximar, ¿sí? Este 0.226 podemos aproximarlo a 0.23, ¿sí? Miren ustedes que en el caso anterior, por ejemplo, cuando dividimos a 19 entre 75, nos dio, aquí nos dio, por favor, 0.253, ¿sí? 0.253. Entonces, ¿qué significa eso? Que este 3 que está aquí está más cerca de 25 que de 26. Entonces, por eso lo dejamos por defecto en 0.25. Pero acá este 6 está más cerca del 23 que del 22. Entonces, por exceso lo dejamos como 0.23. ¿Listo? Para que ustedes tengan, por favor, presente eso. Y lo mismo se hace con 9, ¿sí? Se hace con 9, que serían 9 dividido 75. Eso nos daría, miren, 0.12, ¿sí? Nos daría 0.12. Este que está aquí. Ahora seguimos, por ejemplo, con este otro, que serían 17 otra vez, pero como 17 usted ya lo hizo, entonces para que haga la división y vuelve a colocar 0.23. Luego hace lo mismo con 6, o sea 6 dividido 75 nos daría 0.08, que es lo que está aquí, ¿sí? Y lo mismo hace con 7, ¿correcto? Con 7, o sea 7 dividido 75, entonces le daría 0.93. Ustedes pueden observar que por este 3 está más cerca de 9 que de 10, entonces nos quedaría como 0.09. Y entonces al final, ¿qué es lo que va a hacer usted? Al final, usted lo que va a hacer es coger y sumar todas estas frecuencias relativas. Entonces daría, por ejemplo, 0.25 más 0.23 más 0.12 más 0.23 más 0.08 más 0.09 igual, y me da 1. O sea que este 1, óigase bien, este 1, este valor de acá total de la suma de las frecuencias relativas nunca puede ser diferente de 1. ¿Por qué? Porque esto me está diciendo a mí qué fracción ocupa esto
dentro del todo, ¿no? Decimalmente. O sea que la suma de todas esas fracciones al final me tiene que dar 1, que es que la unidad, o sea, la unidad en que está representado en estas 75 personas. ¿Listo? Ojo, entonces esta es la frecuencia relativa. Simplemente consiste en dividir la frecuencia absoluta de cada uno de estos valores que están aquí entre el valor de la muestra total, que es 75. Y por último, la frecuencia relativa acumulada. Dice aquí, es la proporción de datos respecto al total que se han reportado hasta ese momento. Es la suma de las frecuencias relativas. O sea que esto es muy parecido a como cuando uno saca la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Que empieza a sumar las frecuencias de cada uno de los anteriores y se van acumulando, ¿sí? Hasta llegar a 75. Y acá lo que vamos a hacer es ir sumando las frecuencias relativas de manera acumulada hasta que nos dé el valor que vamos a obtener en este momento, que sería el siguiente. Entonces vamos a leer aquí, es la proporción de datos respecto al total que se han reportado hasta ese momento. Es la suma de todas las frecuencias relativas y se puede calcular también dividiendo la frecuencia acumulada entre el número de datos de estudio. Entonces, por ejemplo, aquí, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos cogido, por ejemplo, como hicimos aquí, 19, 19, 0.25, 0.25. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar las frecuencias relativas acumuladas. Entonces, tendríamos 0.25 más. Ahora le vamos a sumar el de aquí, 0.23. Entonces, me daría 0.48. Luego a ese 0.48 le vamos a sumar el otro que sigue, 0.12. Entonces serían 0.60 o 0.6. O sea que, ¿qué significa esto? Que entre las personas, óigase bien, entre las personas que les gusta el color amarillo, el color azul y el color blanco, ya llevamos prácticamente 60 centésimas del todo. ¿Sí? Ahora vamos a ver esto cuando lo manejemos de manera porcentual, ¿sí? Que se entiende mucho mejor cuando estas frecuencias relativas se manejan en forma porcentual, ¿sí? Ya sea aquí sola como una frecuencia relativa porcentual y acá como una frecuencia relativa porcentual acumulada, ¿sí? Como se hizo aquí perfectamente. ¿Listo? Entonces, hasta ahora, ¿qué significa eso? Que de la unidad, que es 1, ¿sí? Porque acuerden que la unidad la representamos con 1, 60 centésimas, ¿sí? 60 centésimas tienen preferencia por estos tres colores. Y luego seguimos sumándole, por ejemplo, lo que sigue aquí. Entonces sería más 0.23. Entonces ya tendríamos 0.83. Luego le sumamos el valor que sigue, más 0.08, ya nos daría 0.91. Y finalmente el último valor, que sería más 0.09, y esto nos daría 1. O sea que aquí, miren ustedes que estos dos valores tienen que ser iguales y estos dos valores también tienen que ser iguales. La suma de aquí tiene que coincidir con la de acá y la suma de acá con este valor de acá en los acumulados. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces sigamos con esto. Entonces ya tenemos variable, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Y viene estos dos que no aparecen en esta tabla todavía, sino que aparecen en esta otra tabla. Entonces vamos a darle la definición de una vez para que la tengamos presente. Entonces dice aquí,
frecuencia porcentual. Entonces mire usted que la misma palabra le está diciendo de qué se trata. Es el porcentaje de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa por 100. Entonces, ¿qué se hace? Miren ustedes, si yo quiero determinar cuál es la frecuencia porcentual, simplemente me voy aquí al valor de la frecuencia relativa, ¿sí? O sea, 0.25 y lo multiplico por 100. Entonces, acuérdense que para multiplicar por la unidad seguida de ceros, esta coma la desplazo hacia la derecha, tantos ceros tenga esto. Entonces, como hay 2, entonces la corremos hacia la derecha 2 lugares. O sea, quedaría 25,0. ¿Qué significa eso? Que es el 25% de las personas. O sea, que el 25% de todo esto que está aquí, fíjese bien, el 25% de todo este total de personas que aparecen aquí les gusta ¿qué? El color amarillo. En la calculadora, pues usted simplemente lo que hace es esto, ¿no? Si usted le va a determinar, por ejemplo, aunque no está en este cuadro, en esta tabla, pero si usted va a determinar la frecuencia porcentual, pues simplemente lo que hace es multiplicar cada uno de estos valores por 100 y lo coloca al frente. Entonces, por ejemplo, sería 0.25 por 100, le da 25. Por ejemplo, en el caso de este de acá abajo, 0.08 por 100 nos daría 8, ¿sí? O sea que, ¿qué significa eso en cuanto al color rojo? Que el 8% de las personas les gusta el color rojo. ¿Qué significa el 8%? 8%. ¿Qué significa eso? Que son 8 personas de 100. ¿Sí? Óigase bien. Que a 8 personas de cada 100 les gusta el color rojo. En este caso de acá, esto nos dio aquí 25%. 25%. ¿Qué significa eso? Que 25 personas de cada 100 les gusta el color amarillo. ¿Sí? Les gusta el color amarillo. O sea que aquí estamos, cuando hablamos de manera porcentual, ojo con esto, estamos hablando es sobre la base de 100 personas. O sea, que la muestra de 75 personas me puede dar una información, acuérdense lo que dijimos en la otra guía, una idea macroscópica de esto. Entonces, yo con esto, con este estudio que acabo de hacer aquí en esta tabla de frecuencias, solamente con 75 personas, yo puedo decir que de cada 100 personas, a 25 les gusta el color amarillo. Que de cada 100 personas, a 8, ¿sí?, les gusta el color rojo. Y si multiplicamos acá, por ejemplo, aquí nos va a dar el 23%. El 23%. O sea, ¿qué significa eso? Que de 100 personas, a 23 les gusta el color azul, por ejemplo, o el color negro, porque estos dos porcentajes están iguales, ¿sí? ¿Sobre la base de cuánto? De 100 personas. ¿Listo? Entonces, miren lo que yo vuelvo y les repito acá. Como por ejemplo, de una visión de pronto microscópica, yo puedo ya tener una visión macroscópica. ¿Listo? Entonces, esto por favor, esta frecuencia relativa, se entiende mucho más cuando se pasa a una frecuencia porcentual. Y por último, dice aquí la frecuencia porcentual acumulada. O sea que ya sería la suma de todos estos porcentajes. Y la suma de todos estos porcentajes al final, ¿cuánto le tiene que dar? El 100%. Miremos por ejemplo.
Entonces miren, por ejemplo, rápidamente, aquí vamos a sacar acá al frente la frecuencia porcentual, ¿sí? Entonces aquí nos daría 25%, acá nos daría 23%, aquí nos va a dar 12%, acá nos da 23%, acá nos da 8% y acá nos da 9%. ¿Listo? O sea que si yo sumo todos estos porcentajes aquí, esto me tiene que dar el 100%. Pero cuando manejamos la frecuencia porcentual acumulada, ¿sí? Entonces aquí sería 25%. Ahora sumemos estos dos, sería 48%. Ahora sumémosle ¿cuánto daría? 60%. Ahora con nos daría 83%. Ahora con nos daría 91%. Y 91 más 9, ¿cuánto nos va a dar? 100%. O sea que lo de aquí tiene que coincidir con lo de acá. ¿Sí ves? Entonces, si usted llega a cometer un error en cualquiera de estos datos que están aquí, que es la frecuencia, por ejemplo, la frecuencia absoluta es quizás el dato más importante, porque de aquí es que usted obtiene todos estos datos. Si usted se equivoca en esto, se tira todos estos. Entonces, por eso una pista para poder saber si lo que usted acaba de colocar aquí está correcto es en la suma que usted hace aquí de las frecuencias absolutas, de que le tiene que dar exactamente igual a cuánto, a lo que aparece en la muestra. O sea, aquí, ¿sí? Donde están esas 75 personas. ¿Listo? Entonces, de esa manera, por favor, ustedes, ahora, si les llega a olvidar, pues simplemente, ¿sí? Ustedes en su guía que está en PDF, entonces, por ejemplo, aquí donde dice, ¿sí? Por ejemplo, que vamos a resolver este ejercicio. Que a mí se me olvidó qué es lo que significa la frecuencia relativa acumulada. Pues usted simplemente mire usted que cuando uno coloca el cursor encima de esa palabra en azul, se ve la manito y le doy clic y automáticamente me lleva donde está el significado de eso. Sí, por ejemplo aquí, que me olvidó qué significa variable. Entonces le doy clic y mire usted que entonces acá me aparece qué es el significado de eso. Por ejemplo, si se me llega a olvidar, ¿qué es frecuencia absoluta? Mire, frecuencia absoluta es esto. Que se me olvidó, por ejemplo, qué significa la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Entonces, mire que allá aparece. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes lo tengan presente en su guía en PDF. ¿Listo? A través de esos vínculos que les estoy colocando allí. ¿Listo? Entonces, de esta manera ya teóricamente ya sabemos cuál es el significado de los nombres de esas columnas que deben de aparecer en una tabla de frecuencias, ya sea de 5 columnas o ya sea en el caso de 7. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es realizar de nuevo todo este ejercicio. ¿Listo? Bien, entonces aquí tenemos el ejercicio número 1. Aquí lo saqué aparte, que ustedes lo tienen también en Word. Ahí en SETI está en Word. ¿Por qué lo dejo en Word y no lo dejo en PDF? Para poder trabajar la tabla de frecuencias, porque desde PDF no se puede hacer. Entonces, por ejemplo, miren lo que vamos a hacer. Dice así el primer ejercicio. Se le pidió a un grupo de 75 personas que indicaran su color favorito y se obtuvieron los siguientes resultados, y con ellos vamos a elaborar la siguiente tabla de frecuencias. Entonces aquí yo les coloqué en colores, ¿sí? Los colores preferidos por esas 75 personas. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y 15 por 5 da en total 75. O sea que esa es la muestra total de allí. ¿Listo? Bueno, entonces
vamos a trabajar esta tabla en Word. Entonces aquí, por ejemplo, ya está abierta, ¿sí? Vamos a habilitar la edición de esta tabla. ¿Listo? Aquí la pueden observar. Vamos a aumentarle el tamaño. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Les voy a dar la siguiente recomendación para que no se equivoquen. ¿Listo? Yo he copiado 2 veces la misma tabla. ¿Sí? La original y la otra que es la de acierto y error, digámoslo así, ¿sí? De este mismo ejercicio. Pues esta misma tabla la tengo copiada aquí. Acuérdense que este documento está en Word. Entonces dice, en la primera columna vamos a colocar los valores de nuestra variable. ¿Listo? Entonces usted tiene que saber, por ejemplo, si va a construir la tabla, cuántas columnas va a tener. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5 columnas. ¿Listo? Entonces normalmente las puede hacer del mismo tamaño si desea, que no hay ningún problema. Entonces la primera es la variable, el color, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. ¿Listo? Entonces, coloca, por ejemplo, cuáles son los nombres de esa variable. Como aquí yo puedo observar, por ejemplo, en total amarillo 1, 2, 3, 4, 5, hay 5 colores. Entonces yo lo que he hecho aquí en la tabla es colocar esos 5 colores o 6 colores, faltó el verde aquí el blanco, es ordenarlos en orden alfabético. ¿Sí? Ahora, si usted no los quiere ordenar alfabéticamente, eso es cosa suya, no hay ningún problema. Puede comenzar por el verde y terminar con el amarillo, pero yo aquí simplemente los he organizado en orden alfabético, desde la A hasta la B. ¿Listo? Entonces vamos a ver las frecuencias aquí. Entonces, por ejemplo, si usted quiere, los puede contar, ¿sí? Los puede contar. O si no, otro método que yo tengo es el siguiente. Por ejemplo, seleccionamos, por ejemplo, aquí amarillo. Serían 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17 y 2, 19. O sea, hay 19. Entonces, antes de colocar el número aquí, le damos delete y se borran los amarillos. ¿Sí ve? O sea, hubo 19 amarillos. Listo. O sea que la frecuencia acumulada, 19. ¿Listo? Ahora, primero yo le recomiendo borrar los colores o los nombres de los colores y luego colocar el número, porque usted coloca el número aquí, automáticamente deshabilita lo que va a borrar y le toca que volver a empezar. Listo. Ahora sigamos con el color azul. Entonces, color azul. Aquí serían 3. Sí, yo selecciono y le doy control y puedo coger ya los demás. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Suelto control y desplazo hacia abajo, porque si lo llego a hacer me crece. Recuerde que si usted tiene control y le da vuelticas a la rueda del mouse, entonces aumenta o disminuye el tamaño de lo que está viendo allí. Entonces por eso hay que soltar. Entonces llevamos, ¿cuántos? Que me olvidó. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 y 2, 13, 15 y 2, 17. Borramos, entonces aquí serían 17. Y acá nos va a quedar vamos a cuadrar esto aquí.
Entonces serían 19 y 17 serían 36. ¿Listo? O sea que ya llevamos acumulativamente 36 entre el amarillo y el azul. Sigue el color blanco. Entonces el color blanco. Disminuyamos el color aquí. Sería entonces blanco. Acuérdense, selecciona primero, selecciona con la flechita aquí. Si quiere, pues lo barre así, color blanco. Coge control. Entonces van 2, 3, 4, 5, 6 y 2, 8, 9. No hay más. Borramos. Y el acumulado aquí serían 45, que eran 36 más 9 serían 45. Seguimos con el color negro. Entonces negro, control, serían 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 y 3, 14. 16, 17, 17. Entonces el acumulado serían 45 y 17 serían 62. Ahora nos vamos con el color rojo. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que no hay más. Borremos. Acuérdense, le dan delete para que borre eso. Serían 6. O sea que 62 y 6 serían 68. Y por último el color verde. Entonces serían 1, para que pueden contar fácil, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Y 68 y 7 serían 75. Ahora sumemos esto de acá, pues saquemos la calculadora si quieren. Serían 19 más 17 más 9 más 17 más 6 más 7. En total daría ¿cuánto? 75. O sea que este valor de acá, que es la suma total de las frecuencias absolutas, coincide con el último valor de la frecuencia absoluta acumulada. O sea que está bien. ¿Listo? Entonces de esta manera usted puede perfectamente vaciar la información que está en esa tabla en el lugar de las frecuencias absolutas, que esto es quizás lo más importante y lo más demorado. Entonces ahora sí, la frecuencia relativa es, como ya lo dijimos, es dividir el valor de cada uno de estos valores de las frecuencias absolutas entre el total de la muestra. Entonces nos va a dar 19 dividido 75. Entonces serían 0.25. El siguiente serían 17 dividido 75. Darían 0.23, aproximando 0.23. Seguimos con el siguiente, sería 9 dividido 75, eso daría 0.12. $17, acuérdense que este está repetido, entonces ¿para qué hacemos la división? Volvemos a colocar 0.23, ahora con 6. Serían 6 dividido 75, entonces nos darían 0.12.
0.08. Y por último, esta última frecuencia que serían 7 dividido entre 75 da 0.9. 0.09. Estos son los valores de las frecuencias relativas. Acuérdense que si de pronto le llegan a pedir las frecuencias porcentuales, simplemente multiplicar cada uno de estos por ¿cuánto? Por 100. Entonces vamos a sumar esto a ver cuánto nos da. Entonces serían 0.25 más 0.23 más 0.12 más 0.23 más 0.08 más 0.09 igual a 1. O sea que esto nos daría 1. Si quiere de manera decimal, 1.00. ¿Listo? Y ahora aquí simplemente lo que vamos a hacer es ir acumulando cada una de esas frecuencias relativas. Entonces sería la primera aquí, pues lógicamente siempre va a ser igual, 0.25. Vamos a acumular ahora la segunda, entonces serían 0.25 más 0.23. Entonces serían 0.48. .48. Acá ahora le vamos a sumar 0.12. Entonces serían 0.6 o 0.60. 0.60. Vamos a sumarle 0.23. Serían 0.83. 0.83. Ahora vamos a sumarle más 0.08, darían 0.91. Y por último vamos a sumarle más 0.09 y eso nos daría 1 o 1.00, que es lo que coincide aquí y acá. ¿Listo? Entonces acuérdense de que este valor que está aquí, este valor de aquí tiene que coincidir con este de aquí y este de aquí con este de aquí. ¿Listo? Entonces de esa manera se ha construido ya esta tabla de frecuencias de este primer ejercicio. Ahora, estas flechas que están aquí, pues ustedes no las van a colocar, ¿no? Simplemente las dejo yo a ustedes para que ustedes vean. Por ejemplo, cuando yo sumo 16, 19 y 17 a 36. Ahora 19, 17 y 19, 45. Luego la suma de estos 4 dará la suma de los 5 y luego la suma de los 6. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa con esto. Miren la relación que hay entre la frecuencia absoluta y la acumulada. La relativa y la acumulada. Y la porcentual y la acumulada. Entonces siempre esta de aquí depende de esta de aquí depende de esta y la última depende del antepenúltimo. ¿Listo? Entonces de esa manera ya queda resuelto este ejercicio. Bueno, aquí aparece el segundo ejercicio. Este ejercicio lo van a hacer ustedes. Este no se lo voy a hacer yo. ¿Sí? Dice el siguiente ejercicio, dice, en todos los concesionarios de motocicletas de marca Yamaha del país, se registra la cantidad de motos vendidas en cada día, óigase bien, en cada día del mes de junio a nivel nacional, donde se aprovecha la prima de junio del 2019. Con estos datos vamos a elaborar una tabla de frecuencias. Acuérdense ustedes que por lo general los trabajadores en Colombia en el mes de junio reciben su prima, ¿sí? Que corresponde a 15 días de trabajo de acuerdo a su sueldo, y muchas veces la gente con esa primita pues lo que hacen es dar la cuota inicial muchas veces para una motocicleta, ¿sí? Para poderse desplazar. Entonces esta es una información, supuestamente esto no es verdad, esto es inventado por mí, de todos los concesionarios, o sea los almacenes donde venden motos de Yamaha, a ver cómo se comportaron las ventas,
¿sí? Porque es importante, por ejemplo, saber, por decir algo, por ejemplo, en este ejercicio, ¿para qué diablos de pronto la gente preguntaba por los colores? Porque de pronto puede ser, por decir algo, porque se va a fabricar un elemento de uso de muchas personas y se quiere determinar el color, ¿sí ves? Entonces, de acuerdo a ello, se pudo observar, por ejemplo, que el 60%, o perdón, aquí el 80%, perdón, acá, el 23%, el 25%, acuérdense que pasamos esto a una frecuencia porcentual multiplicando esto por 100, acuérdense que aquí nos daría 25%, 23%, 12%, 23%, 8% y 9%. Entonces aquí, por ejemplo, ellos dicen, pues de acuerdo a eso, parece ser que hay 3 colores que son los que la gente más le gusta, que son el color amarillo, el azul y el color negro. Entonces pueden coger y fabricar ese elemento con estos 3 colores básicos. Y ellos no van a hacerlo de color, por ejemplo, rojo y verde. ¿Por qué? Porque están viendo que ese es el color de menor aceptación, ¿sí? De menor aceptación entre el público. Entonces ellos tienen que jugar con eso para poder tratar de vender en mayor cantidad el producto. Ahora, puede ser que también fabriquen en color rojo y color verde, pero lo hacen en una cantidad menor, de tal manera que si alguna persona llega preguntando por ese color en ese artículo, lo pueda comprar. Pero harán en mayor producción los que sean en color amarillo, en color azul o en color negro. ¿Listo? Entonces lo mismo pasa aquí con la venta de estas motos. Mire usted que este es el mes de junio del 2019. Y entonces, por ejemplo, no hablemos del junio del 2020 porque con este COVID-19 que hubo, pues la gente en esa fecha estaba en cuarentena y no podía salir a la calle a comprar absolutamente nada. Entonces vamos a hablar del año 2019. Entonces aquí está del 1 de junio hasta el 30 de junio. ¿Listo? Entonces miren ustedes que aquí aparece, por ejemplo, el 2 de junio. El 2 de junio aparece, por ejemplo, con 0 y el 3 también. Entonces aquí es del 2 de junio, 7 días después, también 0. 7 días después también en 0, 7 días después en 0 y 7 días después en 0. ¿Qué significa eso? Que el 2 de junio, 9 de junio, 16 de junio, 23 de junio y 30 de junio eran días domingos. Y por lo general ustedes saben que en Colombia por lo general casi todos los almacenes, a excepción de los centros comerciales, están cerrados. Entonces ¿quién va a comprar motos un domingo? A menos que sea de pronto en un centro comercial. Y el día siguiente, si está en 0, es porque de pronto era un día de fiesta. O sea que el 3 de junio y el 24 de junio fueron días de fiesta en el 2019. Entonces menos iban a vender motos. Entonces empezamos a vaciar. El 1 de junio, 10 motos. ¿Sí? 10 motos. ¿Sí ves? Te vamos colocando aquí 10 motos. ¿Sí? El 2 de junio 0 motos. El 3 de junio 0 motos. El 4 de junio 20 motos. Aquí están. El 5 de junio 15 motos. Y así sucesivamente. Aquí he colocado todo el número de motos que se van vendiendo entre el 1 de junio y el 30 de junio. Y mire usted que cuando yo coloco toda la frecuencia, es decir, la cantidad de motos que se van vendiendo día a día, y sumo toda esta cantidad de motos, me dan 735 motos. O sea que en todo el país se vendieron 735 motos en el mes de junio. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ir sacando esto lo van a hacer ustedes, por favor. Esto lo hacen ustedes porque precisamente por eso yo les dejé, ¿sí?, en su plataforma de SETI está esto. ¿Sí? Yo les dejé esto en Word también. En Word también,
para que ustedes por favor lo puedan hacer. ¿Listo? Entonces aquí estaría, por ejemplo, ya usted vuelve de nuevo y empiezan a vaciar toda esta información. Simplemente yo les hice los primeros 5 renglones para que ustedes lo tengan allí y ustedes hacen el resto. ¿Listo? Entonces miren, por ejemplo, acá. Por ejemplo, entonces vamos a tomar estos 5 primeros ejemplos, ¿sí? Del 1 de junio hasta el 5 de junio. Entonces, el primer día, la frecuencia acumulada serían 10 motos. El segundo día no se vendieron motos porque el día era domingo. Entonces 10 más 0 dan 10. Vuelve de la acumulación de 2 días, son 10 motos apenas, porque apenas vendieron 10 motos en un día y ninguna al otro día. El día de fiesta 3 tampoco vendieron motos, entonces serían 10, 0 y 0, vuelve a dar 10. Ojo que esto no puede dar 30 aquí. Luego, el día martes se vendieron 20 motos. Entonces aquí aumentó la venta de motos porque la gente con la fiebre del día lunes, día de fiesta, entonces salieron enloquecidos a la calle a tratar de comprar motos. Entonces ya serían 10, 10, 10 y 20 serían 30. O sea que la acumulación de motos vendidas en estos 4 días es de 30 motos. Y el día miércoles se vendieron 15. Ahí ya baja un poquito la fiebre de la gente por las motos. Entonces la suma de esto serían 30 hasta aquí, acumulado más 15 serían 45. O sea que en los primeros 5 días del mes de junio ya se habían vendido, ¿cuánto? 45 motos. Entonces ya después de usted sacar toda esta frecuencia acumulada hasta aquí, ¿sí? Cuando usted llega a este renglón aquí, ¿cuánto le tiene que dar? 735, porque estos 2 renglones o estas 2 celdas tienen que dar exactamente igual. Esas dos celdas, perdón. Entonces ahora sí pasemos esto a la frecuencia relativa. Entonces simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos acá, por ejemplo, 10 dividido entre el total de motos que se vendieron en todo el mes, 735. Entonces, ¿cuánto da esto? Daría 0.1360, 0.013. Bueno, aquí hay un error porque era 0.6. Por favor, esta información ustedes me la van a colocar con aproximación al 10 milésimo, o sea, 5 lugares decimales. ¿Sí? Sería, por favor, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, perdón, 100 milésimas. Esta aproximación está al 100 milésimo. Entonces aquí nos daría, por favor, 0.11360. 0.1, aquí va, 0.136. Aquí hay un error en esta vaina. Aquí nos daría, vuelvo y repito, serían 10 dividido en total de motos, ¿cuántas fueron? 735 dividido 735 nos daría hasta aquí, ¿no? Nos daría 0.1360, 0.1360, aquí no es 0.5 sino 60. ¿Listo? Bueno, ahora, ojo con esto, la frecuencia relativa el día que no se vendieron motos. Entonces, de acuerdo a la frecuencia absoluta de ese día, ¿cuántas fueron? 0. Dividido entre 735, ¿cuánto da? Pues 0. 0 dividido entre cualquier cantidad da 0. O sea, la frecuencia relativa, lo mismo que en este que es 0, aquí debe dar 0. Ahora con estas 20 motos, serían 20 dividido 735. Entonces nos daría aquí, bueno, esto aquí, estos valores, ¿por qué me dieron? Que por cuánto ve que yo dividí acá. Entonces aquí nos daría 0.2721. ¿Sí? Aquí por favor, aquí hay un error, serían 0.2721, 0.2721. Ojo, aquí en este renglón, en esta celda de aquí. ¿Listo? Vamos a hacer una prueba aquí a ver qué es lo que pasó. Ah, ya. Claro, aquí hay un error porque lo que hice fue dividir fue la frecuencia acumulada entre 735 y es la frecuencia absoluta, o sea, este valor 20 entre 735
y este valor 15 entre 735, no estos dos valores entre 735. ¿Listo? Entonces este de aquí también pues quedó mal, porque vuelvo y repito, aquí serían 10 dividido 735, nos darían 0,1360, entonces serían 0,1360, que hay que arreglar estos dos últimos números. ¿Listo? Aquí pues sí, 0 entre 735 da 0, 0 entre 735 da 0, ahora este 20 de aquí, 20 dividido 735 nos daría 0,2721, entonces hay que arreglar este valor de aquí, 0,2721, y ahora este de 15, sería 15 dividido 735 nos daría 0,2040, aquí da 0,2040, entonces por favor hay que arreglar estos valores de aquí. Cuando ustedes lo realicen en su hoja de Word, lógicamente estos valores van a ser diferentes. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo en la hoja que yo les di para que nos quede mejor eso allí. Vamos a hacerlo allí más bien. Aquí nos quedaría, en la que yo tengo, vamos a ver. Sería esta de aquí, ¿no? Entonces aquí nos quedaría, vamos a ir vaciando esta información aquí, serían 0, perdón, aquí arriba son 10, 0, 0, 20 y 15. ¿Listo? Bueno, entonces aquí la frecuencia absoluta acumulada, aquí serían 10, si le sumo 0 serían 10, si le sumo 0 vuelven a dar 10, si le sumo 20 darían 30, y si le sumo 15 serían 45. Entonces esta es la suma. Acuerden que esto aquí al final, aquí en este espacio, al final nos tiene que dar 735. ¿Listo? Entonces ahora sí, la frecuencia relativa sería 10 dividido 735, entonces serían 0,1360, 0,1360, 0,13 001360. Acá abajo nos daría 0, acá abajo daría 0 porque 0 entre 735 da 0. Ahora 20 dividido entre 735 daría 0.027 21. Ahora este otro serían 15 dividido 735 nos daría 0.020 40 y 40. ¿Listo? Perfecto. Entonces acuérdense de arreglar esto. Bueno, de todas maneras los tienen que hacer otra vez. Y así sucesivamente van a hacer ustedes con el resto. Ahora aquí la frecuencia relativa acumulada, o sea, la suma de cada uno de estos. Aquí nos daría 0.01360. Si le sumo 0 me vuelve a dar lo mismo, 0.01360. Si le sumo 0 me daría otra vez lo mismo, 0.01360. Y ahora le vamos a sumar a esta. Vamos a sumarle 0.01360, que es lo mismo. Le vamos a sumar 0.02721. Entonces nos va a dar 0.040, 81.
¿Listo? Y ahora a este valor le sumamos el de abajo. Entonces más, no borren nunca el número, sino que simplemente después de darle igual, le suman ahí mismo. Serían 0.2040. 0.2040, le damos igual y esto nos daría 0.061, 0.061, 21. ¿Listo? Entonces aquí tenemos las frecuencias relativas acumuladas. Y ahora aquí, ¿qué es lo que hacemos? Coger a estas frecuencias y multiplicarlas por 100. Entonces mire usted que es muy sencillo. Corremos el punto decimal 2 lugares hacia la derecha. O sea que ahí me va a dar 1.36. Vamos a hacerlo con una aproximación a las centésimas. ¿Listo? Ojo, estoy multiplicando esto por 100. Venga, lo hacemos en la calculadora para que vean. Ojo, 0.01360 multiplicado por 100. Miren, daría 1.36. ¿Sí ve? Ahora de esto, pues si yo multiplico esto por 0, ¿ve? Por 100, ¿cuánto me da? Pues 0. El de abajo, 0 por 100, 0. El de abajo, si yo corro la coma 2 lugares, daría 2.72. ¿Sí? Recuerden que corremos 2 lugares, sería 2.72 para darle una aproximación apenas de 2 decimales. Y este de acá abajo nos daría, corriendo la coma 2 lugares, sería 0, serían 2.04. ¿Sí? Miren ustedes por favor el último, 0.02040 multiplicado por 100. Miren, 2.04. ¿Listo? Y así sucesivamente van sacando la frecuencia porcentual de la frecuencia relativa. Acuérdense que estas dos son como socias, ¿no? Esta parte porcentual se saca de aquí. ¿Listo? Y ahora la acumulación, entonces vamos a este de aquí, sería 1.36. Le vamos a sumar el que sigue, o sea que vuelve a dar lo mismo, 1.36. Si le sumamos 0, vuelve a dar 1.36. Vamos a sumarle 2.72. Entonces a 1.36 vamos a sumarle 2.72. ¿Cuánto daría? 408. 4.08. Y a este valor vamos a sumarle el siguiente, más 2.04. O sea, daría 6.12. 6.12. ¿Listo? Entonces miren ustedes que ¿qué va a pasar al final? Que al final la suma de todas las frecuencias absolutas va a dar 735. La suma de todas las frecuencias acumuladas absolutas nos tiene que dar aquí también 735. ¿Sí ves? La suma de todo esto aquí, ¿cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar 1. Y acá el acumulado de las frecuencias relativas tiene que dar 1. Y acá toda la suma de todo esto, como estos son porcentajes, ¿cuánto nos tiene que dar aquí? Acá abajo nos tiene que dar 100. Y la suma de todos los acumulados, mire que esto va aumentando, 6, 7, 8, va a llegar hasta el punto en que esto aquí, si está bueno, ¿cuánto tiene que dar? 100 también. Listo, entonces aquí va a dar 1 y aquí tiene que dar 1. ¿Listo? Entonces ustedes completan por favor esta tabla. La van a completar. Ya ahí les hice los primeros 5 días y ustedes siguen con el resto para ver cómo se comporta, y entonces ya podrán observar en qué días más o menos los tipos del concesionario se podrán dar cuenta qué días son los más probables donde se pueda realizar mejores ventas, ¿sí? Sobre todo de manera porcentual. ¿Listo?
Entonces esa sería, por favor, este adelanto de esta tabla para que ustedes la completen. Bueno, aquí aparece el tercer ejercicio. Este tercer ejercicio lo van a hacer ustedes también. El ejercicio consiste en lo siguiente, dice, 85 personas se presentan a una convocatoria que hace una empresa de vigilancia privada y la empresa internamente seleccionará, eso nadie lo sabe, ¿sí? Se presentan 85 personas para esos trabajos en esa empresa de vigilancia, pero ellos internamente van a seleccionar inicialmente a aquellas personas que su estatura mínima sea de unos 75 metros. ¿Sí? Las estaturas de ellas son como aparece en la siguiente tabla. Con estos datos vamos a elaborar una tabla de frecuencia en la cual se va a determinar la variable, que en este caso la variable ¿cuál es? La estatura. Entonces van a determinar frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual y frecuencia porcentual acumulada. De acuerdo a la tabla de frecuencias que se obtenga, determine cuántas personas pasarían el primer filtro para ser admitidos en la empresa. O sea, aquellas personas que mínimo tengan unos 75. Entonces es una respuesta adicional que ustedes van a dar en este ejercicio. Entonces miren ustedes, aquí hay en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y 17 por 5 dan 85. Aquí están las 85 personas. ¿Sí? Aquí están las 85 personas. Entonces, lo que yo les sugiero a ustedes, por favor, como una tabla de conteo para que no se vayan a equivocar, es hacer lo siguiente. Ustedes cogen, por favor, aquí seleccionan esta tabla, la copian, la pegan, ¿sí ve? Que queda igualita. Y entonces comience por 1.53, por ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a bajar esto para que quede mejor. Vamos a empezar, porque como es tan difícil aquí a primera vista uno visualizar cuál de pronto puede ser la menor y cuál sigue, entonces háganlo con esta de aquí, 1.53. 1.53. ¿Listo? Y entonces ahora empiezo a seleccionar los 1.53. Selecciono, control, va 1, 2. Entonces vamos a revisar si quiere así, por acá no hay. Aquí hay otro. Entonces van 4. Listo. Entonces borro. Hay 4 con 1.53. Esa es la frecuencia de ellos. 4. Listo. Sigamos con el de enseguida. 1.74. 1.74. Vamos a ver cuántos hay de 1.74. 1. ¿Por qué no lo hago en la tabla de allá? Para no borrarlo. ¿Correcto? Entonces por eso la duplico. 1. Vamos a ver. 2. 3. 4. 6. 9. 11. Revisemos por si las moscas. Van 11. Listo, van 11. Entonces lo borramos. 11. ¿Listo? Ahora seguimos con este 1.78. Entonces vamos a elegir, serían aquí 3. Aquí hay otros 3, serían 6. 9. 11.
Van 3, 6 y 5, serían 11, 12, 'listo? Como que no hay más. Entonces borramos, serían 12 y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora vamos a suponer que de pronto le sobró por aquí y no se dio cuenta por ejemplo un 1.78. Por aquí había un 1.78 que no conté porque uno a veces no ve bien. Entonces después de que usted borró todo, le quedó este solo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ah, pues entonces este 1.78 ya no son 12, sino que son 13. ¿Listo? Y lo borra ya. Entonces ya después de borrarlo no puede quedar absolutamente nada en la tabla. ¿Listo? Entonces de esa manera, por favor, esta tabla de esa manera borrando en Word es muy bueno porque de esa forma ustedes no se equivocan. Ahora, si ustedes tienen ojo de águila para contar encima de esta cosa, o puede ser que lo imprimen, otra cosa sería imprimir la hoja y chulear o pintar de un color, bueno, en fin, pero habría que imprimir. Pero aquí no hay necesidad de imprimir absolutamente nada, sino que simplemente sobre la hoja yo puedo manejar estas dos tablas y con esta puedo ir borrando la información que necesite. Y ya después de aquí, pues ya aquí nos vamos la acumulada, serían 4. Aquí la acumulada 4 y 11 serían 15. 15 y 13 serían 28. ¿Sí? La frecuencia relativa. La frecuencia relativa. Aquí al final, ¿cuánto le tiene que dar al final? Le tiene que dar 85, porque son 85 personas. 85. ¿Sí? Aquí le tienen que dar 85. ¿Listo? Y acá, al final, en este tiene que dar 85 en la acumulada. Aquí, como son 85, entonces serían 4 dividido 85. Entonces aquí nos daría, por ejemplo, aproximado al milésimo, 0.0470, para el 10 milésimo. ¿Listo? Este de aquí serían 15 dividido 85, 0.1764. Voy a rectificar este de acá. 4 dividido 85. Correcto. 0.0470. El siguiente, 15 dividido 85. 0.1764. El otro. Ah, perdón, estos son 11, ¿no? Acá son 11. 11 dividido 85. Serían 0.1294. 12.94. Estamos manejando aquí la acumulada. En esta, con 13. Serían 13 dividido 85. Serían 0.1529. ¿Listo? Ahora aquí la acumulada serían 0.0470. Y ahora le vamos a sumar aquí 0.0470. Le vamos a sumar 0.1294. Serían 0.1764. 0.1764. Y ahora sumamos esta. Sería más 0.1529. O sea, 0.3293. 0.3293. ¿Correcto? Listo. Y ahora la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual es con respecto a la frecuencia relativa. O sea, multiplicando esto por 100. Entonces yo multiplico aquí por 100. Mire lo fácil. Aquí notaría, corriendo dos lugares decimales, sería 4.70. Acá abajo daría 12.94. Acá abajo daría 15.29. O sea que el 4
el 4.7% tienen esta estatura, el 12.94% tienen 1.74, el 15.29% tienen esta otra estatura, y ahora aquí la acumulada sería 4.70, y acá abajo nos vamos a ir sumando esos porcentajes, sería 4.7 más 12.94 serían 17.64, y le sumamos ahora el otro que sería más 15.29, serían 32.93, 32.93. Entonces, ¿qué significa esto? Que entre estas tres edades, estaturas, llevamos este acumulado. Ahora, yo les voy a recomendar una cosa. Vayan, después de que ustedes basen todo esto, ¿sí? Si quieren, vuelven antes de sacar estos porcentajes aquí, ¿sí? Para ir del más pequeño hasta el más alto, ¿sí? Porque aquí hay un tipo, por ejemplo, que mide 1.90. Este parece ser que son los más altos de toda esta muestra. Hay tipos de 1.90 aquí de alto, y hay tipos de 1.80, 1.85, tipos bastante altos. Entonces, tratar de organizar esto de menor a mayor, ¿correcto? De menor a mayor. Entonces, yo les sugiero que antes de que hagan todo esto de aquí, para que no pierdan todo este trabajo, entonces, después de que ustedes hagan las frecuencias absolutas, si quieren pueden coger, después de que hayan hecho todo esto, simplemente ¿qué es lo que hacen? Cogen y seleccionan la tabla, la copian, y acá abajo la vuelven y la pegan, ¿sí? Donde van a acomodar ya todos estos valores. Aquí lo que pasa es que aquí coincidencialmente van en orden ascendente, ¿no? Pero acuérdense que aquí hay personas de 1.70. Mire que aquí hay unas personas de 1.70, o sea que 1.70 tendría que estar después de 1.53. Entonces yo, por favor, no importa que quede 1.70 aquí, ¿sí? 1.70 aquí, y saquen estas frecuencias, ¿sí? Esto de aquí todavía no lo hagan. Entonces van colocando las estaturas y las frecuencias absolutas, y después de que los tengan, entonces ya ustedes observen aquí perfectamente y lo ordenan aquí ya de menor a mayor, ¿sí? Entonces ordenaríamos, por ejemplo, 1.53, luego seguiría 1.70, luego acá abajo 1.73 creo, a 1.74, y abajo seguiríamos con 1.78, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces van organizando estos datos de acuerdo a las frecuencias que tengan. Entonces ya después de que quede bien ordenado, ahí sí ya uno puede hacer el análisis de la última pregunta que se le está haciendo aquí, porque acuérdense que aquí dice al final, de acuerdo a la tabla de frecuencias que se obtenga, determine cuántas personas pasarían el primer filtro para ser admitidos en la empresa. Entonces ya eso depende. Acuérdense que la estatura mínima es de 1.75. Habría que examinar de aquí en adelante, ¿sí? Supuestamente de aquí hacia adelante, cuántos en el primer filtro calificarían. ¿Listo? Entonces esto es lo bueno en Word, porque usted puede coger una tabla, la copia y la pega todas las veces que quiera, y ya después de eso, entonces ya puede coger esta tabla que tiene usted aquí, ¿sí? Le da acá adentro, y cuando está la estrellita la selecciona y le da, por ejemplo, cortar. Entonces ya desaparece esa tabla y ya le queda su tabla, que es la que usted me va a entregar. ¿Listo? Con todo esto. Entonces ya usted ya después de esto la pasa a PDF y me la envía, para que no me la mande en Word, porque muchas veces esas tablas, sobre todo donde hay tablas en Word, a veces de un computador a otro se desconfiguran, porque de pronto yo tengo una configuración diferente a la suya. Entonces después de, por favor, de que usted ya ha hecho todo esto, que eso me parece que es algo divertido, es algo hasta terapéutico para que ustedes practiquen muchas cosas,
entonces suprimen la tabla, como digo, y mire que ya la tabla desaparece. Si le doy control Z, mire que la tabla está otra vez allí, ¿sí? Entonces si yo no la necesito, simplemente le hago aquí en la estrellita, le doy cortar y esa tabla desaparece y ya me queda la tabla verdadera con todos los cosos ordenados y ya empiezo a sacar frecuencias acumuladas, relativas, las relativas acumuladas, las porcentuales y las porcentuales acumuladas. ¿Listo? Entonces este sería el otro ejercicio que ustedes van a realizar. ¿Perfecto? Y por último, el cuarto ejercicio. ¿Sí? Este también lo hacen ustedes, por favor. Aquí, por ejemplo, ya está en Word, lo mismo que les pasé yo a ustedes en su plataforma. Dice el ejercicio número 4. En 2 salones de clases con 100 estudiantes, típico a nuestro colegio con 50 estudiantes por salón en algunos cursos, se presentan las siguientes calificaciones de 1 a 10. Aquí hay una escala de calificaciones de 1 a 10, ¿no? En un área determinada. Pues el sociales, matemáticas, en fin, inglés. Con estos datos, elaborar una tabla de frecuencias en la cual se debe determinar, vuelve y juega, la variable. Como estos son calificaciones, son notas, entonces el carácter de la variable es calificación. ¿Listo? Que es lo que está aquí. Y vamos a determinar lo mismo que hicimos con el anterior, o sea, las otras 6 cosas, las 6 columnas. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual y porcentual acumulada. Entonces aquí están todas las calificaciones de las 100 personas, de los 100 estudiantes. Mire que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10, o sea 10 por 10, 100. O sea que aquí están los 100 estudiantes, esa es la muestra que se ha tomado allí. Y aquí está la tabla. Entonces van a hacer otra vez lo que yo les dije en el ejercicio anterior. ¿Listo? Por ejemplo, entonces primero, para tener la tabla, para poder ir borrando, seleccionan la tabla, la seleccionan aquí donde está la crucecita, le dan copiar y acá abajo le dan pegar. ¿Sí? Pongo más abajo aquí para que no se pegue la otra. ¿Listo? Ahí está, por ejemplo, mire la tabla. Entonces ya usted empieza. Bueno, vamos a empezar por los de 1 a 5. ¿Sí? Entonces de 1 a 5. Entonces selecciono, control, 1 a 5. Aquí hay, serían ya 3. Y 2 son 5, si no estoy mal. Listo, o sea que de los que sacaron 1,5, borramos, serían 5. 1.5 serían 5 estudiantes. ¿Listo? Y así sucesivamente todo eso. Después de que ya lo tenga, entonces coge, apenas con estas 2 columnas listas, lo selecciona, lo copia y acá abajo la pega. ¿Sí? ¿Para qué? Para ya ordenar de la nota más bajita hasta la nota más alta aquí, para que todo le quede bien ordenado. No importa que aquí, como vuelvo y repito, esta primer columna quede en desorden, porque ya con esto ya a usted le queda mucho más fácil viendo los números aquí que de acá. Aquí ya es muy complicado uno ordenar esto, pero ya usted cuando los tiene en esta columna, ¿sí? Con esta, entonces ya los empieza a pasar en forma ascendente aquí. Acuérdese, mucho ojo con la frecuencia acumulada, ¿no? Que de pronto ordenó a estos números y luego ya estos se le olvidaron. No, inmediatamente que coloque, por ejemplo, el más bajito aquí, lógicamente aquí parece que la nota más bajita, ¿cuál es? No es 1,5, ¿no? Sino que aquí es 1. Y por aquí hubo una belleza que sacó 1. Entonces sería 1. Entonces aquí sería 1, 1.0 y hubo una sola persona que lo sacó. Entonces ya en la tabla de abajo, aquí no va a aparecer 1.5 sino 1.0 y abajo 1.5. Y acá no va a quedar 5 sino 1 y abajo va a quedar 5. ¿Listo?
O sea que cada cosa tiene que irse correspondiendo. Entonces ya después de que usted ya tenga todas estas 2 columnas listas, entonces ya ahí sí puede sacar estas otras 5 columnas. ¿Listo? Entonces de esa manera, muchachos, queda ya explicado el trabajo que se va a hacer, que es un trabajo muy chévere, muy divertido, para que ustedes puedan lógicamente hacer sus ejercicios, que no son muchos a la larga. Entonces ya con esto se borra todo esto. ¿Listo? Entonces de esta manera ya hemos terminado. Entonces ahí está la fecha para entregar. Creo que no es una fecha muy corta, porque esto en una tardecita se hacen esos ejercicios. En una tardecita, 2 tardecitas. ¿Listo? Así quedamos. Chao.